Bueno, como les iba contando, vamos a proceder con los pasos para descargar el software que usamos para laminar en nuestra impresora de resina. El programa se llama así, Chitubox. Es un programa muy general, muy genérico, trae diferentes impresoras instaladas y podemos trabajar con varias impresoras con un solo programa. Vamos a Chitubox en la parte de descargas y descargamos el Chitubox Basic. Antes que nada, para descargarlo, tenemos que realizar... Bueno, aquí nos están diciendo la mínima versión, ha salido una versión nomás en estos días, entonces dice aquí que ya agregaron estos modelos y que se puede descargar directamente para cada uno de esos modelos, pero vamos a descargar el general. Esperamos aquí el tiempo que nos dice y le damos a continuar. Tendremos que crear nuestra cuenta y ya con eso, después de haber verificado el correo, ya ahora sí nos va a dejar descargar. Yo lo voy a descargar en el escritorio y ya tendremos que esperar a que se descargue. Como ven, pues es un programa relativamente liviano, entonces se te va a descargar rápido. Como ven, aquí ya lo descargó. Simplemente vamos a darle doble clic y vamos a proceder con la instalación. Seleccionamos el idioma inglés y le damos Next. Estos son términos y condiciones del programa y simplemente la ruta donde se va a instalar, que de por sí escoge la partición C. Aquí esperamos a que instale. Le damos en sí y ya podemos correr nuestro programa. Listo, aquí todo el procedimiento para descargar e instalar nuestro programa. A continuación vamos a revisar los parámetros y diferentes perfiles del programa, cómo hacer nuestros perfiles, cómo vamos a manejar todo lo que es el espacio y vamos a seleccionar un archivo. Bueno, esto es lo que vemos, aquí es lo que hay en esta nueva versión. Lo primero que tenemos que hacer es, si se desea, cambiar la configuración del idioma del Chitubox. Para esto nos vamos a estas tres rayitas superiores y buscamos Language. Por defecto está en inglés, pero ya si usted quiere ponerlo en español, pues está a gusto de ustedes. Listo. Después de acomodar el idioma, vamos a proceder con agregar una impresora o la impresora que nosotros tengamos en el programa. Para esto nos vamos a este botón de configuración y como ven nos sale esta ventana. Si pueden observar, yo tengo una lista de diferentes impresoras de este lado y parámetros de este otro lado.
¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Agregar nuestra impresora. Para esto vamos aquí en la parte superior a la izquierda donde está este botón, esta hojita, y aquí vamos a buscar lo que es la marca de mi impresora y luego la referencia. En este caso nuestra impresora es una Anycubic Photon, que es esta que está aquí. Si tienen la Photon X, la Mono S, la S, entonces pues ya seleccionan su impresora. Yo la selecciono, obviamente no la selecciono porque aquí arriba ya la tengo. Apenas agregamos una impresora, se nos van a agregar estas diferentes configuraciones. Aquí tenemos 4 pestañas. La primera pestaña es pura información de nuestra impresora, que es la resolución de la pantalla y el volumen de impresión. Esta impresora o estas impresoras, como imprimen de cabeza y por medio de una pantalla LCD, se configura con LCD Mirror. Si se pone normal, nuestros archivos saldrían de forma espejo. Digamos, si tienen un nombre de algo para imprimir, si se pone normal, saldría el nombre al revés, que se leería de derecha a izquierda. Entonces siempre hay que corroborar que esté LCD Mirror. ¿Por qué LCD? Porque estas impresoras que son más fácil de comerciar y más fácil de conseguir en el mercado son de tecnología LCD. Por otra parte, esta pestaña de resina es simplemente algo de información respecto al precio. ¿Qué queremos decir con eso? Digamos que tenemos una resina normal, la densidad de la resina nos la tiene que dar el fabricante, ya sea si viene en la etiqueta del envase, en la etiqueta del empaque, o hay que pedírsela al fabricante o en la página del fabricante. Todos estos datos hay que pedírselos para realizar un buen costeo y una buena impresión, que ya lo vamos a ver en la siguiente pestaña. Entonces, digamos, tenemos una densidad de resina de más o menos 1.12. ¿Y cuánto costó el litro o el mililitro? Entonces, digamos que nos costó $45. Esto es un aproximado de un costeo para la pieza, pero solamente está teniendo en cuenta, ese valor solamente está teniendo en cuenta lo que es el material. No está teniendo en cuenta ni la energía, ni el postprocesado, ni los insumos utilizados, y tampoco diferentes cuestiones que van a salir durante el proceso de impresión. Todo esto de los costeos vamos a hablarlo en el ítem 8 de esta capacitación a cargo del ingeniero Juan Camilo Salazar. Él les proporcionará toda la información de cómo costear tu pieza impresa. En la pestaña de impresión vamos a encontrar todos los parámetros necesarios con respecto a nuestra resina para poder imprimir. Aquí vamos a configurar la impresión. Comenzamos con la altura de capa. ¿Qué es la altura de capa? La resolución, la calidad con que yo quiero que salga mi pieza. Todos estos datos dependen mucho de la resina. Hay resinas más viscosas, hay resinas mucho más líquidas, hay resinas medias entre estos dos parámetros. Todo esto hay que revisarlo con los datos del fabricante. En el envase pueden decir los datos. Si no los dice, ya toca revisar el empaque. Si ya no lo dice, toca revisar la base de datos del fabricante, o si no, directamente contactarnos con ellos. ¿Por qué digo esto? Porque ellos ya pues tienen parametrizado las resinas y saben cuánto tiempo de exposición de las primeras capas
se necesita, cuánto tiempo de exposición de las otras capas se necesita, más o menos un promedio de capas totales iniciales y el rango de alturas de capa. Por lo general, casi todas las resinas se puede trabajar con esta altura de capa, 0.05 milímetros. Es una altura de capa que nos va a dar una buena calidad, pero también nos va a dar una buena velocidad o disminuir tiempos de impresión. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros podemos variar este valor, ya sea 0.025, 0.02, 0.35. Pueden variar ese rango y utilizarlo para parametrizar sus resinas. Ya les explico cómo. La altura de capa, listo. Capas totales inferiores o total capas inferiores. Como la impresión se realiza de forma invertida, o sea, está imprimiendo de cabeza, se necesita mucha fuerza para despegar las piezas del film FEP o de la lámina FEP para que quede totalmente en la plataforma. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas primeras capas o esos cimientos, digámoslo así, se agarren fuertemente a la base de impresión? Pues le damos un total de capas inferiores, en este caso puede ser 4, puede ser 6, dependiendo de la resina. Si la resina es muy líquida, con 6 o con 8 es bien, o si la impresora es muy densa, con 4 estaría bien. Y el tiempo de exposición de estas capas. Entonces, las 4 primeras capas de la impresión las va a hacer a 60 segundos de tiempo de exposición. O sea, estas 4 capas van a tener 60 segundos prendido el foco, cada una. Esto para asegurar que queden bien curadas y se adhieran muy bien a la base de impresión. Eso es lo que conseguimos con el total de capas y el tiempo de exposición de las primeras capas. ¿Qué pasa con las otras capas de nuestro archivo? Pues está relacionado con este tiempo de exposición. Cada 8 segundos va a ser la capa. La capa proyecta 8 segundos el haz ultravioleta y después sube, luego baja y luego vuelve a proyectar 8 segundos. Todos estos valores salen en lo que les he dicho, base de datos del fabricante, en el tarrito de la resina o en el empaque. Hay que buscar porque sí es indispensable tener estos valores. El modo de espera durante impresión es simplemente la impresora cómo va a esperar cuando retraiga, o sea, suba un poquito para que la resina se asiente otra vez, y los tiempos de espera cuando ya llega la pieza a volverse a imprimir, por tiempos de impresión o por retardos de apagado. Podemos hablar de retardos de apagado para que la luz ultravioleta no se encienda un segundo para que toda la resina se alcance a sentar bien y pueda continuar con la siguiente capa. Como saben, la resina o la pieza impresa sube un poquito para que la resina líquida se tape esos agujeros que dejó la capa anterior. Entonces sube un poquito, acomoda toda la resina, se acomoda toda la resina y luego vuelve y baja. Esos tiempos de retardo son para que le dé tiempo, valga la redundancia, a la resina de ocupar esos espacios que ya se curaron.
si nosotros vemos o si tenemos en cuenta la impresora, cada vez que termina una capa sube y luego baja. ¿Cómo hacemos para darle esa distancia? Con estos dos parámetros. Si digamos tenemos un área de impresión muy grande, lo ideal es darle un poco de distancia a lo que es, en este caso digamos las capas iniciales, le damos una distancia un poco larga para que alcance a recuperar esos espacios de la resina dentro del tanque. Si la impresión pues es puro soporte, es algo muy chiquito, se puede manejar con alturas de 0,4. Todo depende del área de nuestro modelo 3D. Tanto en bottom, en las distancias de las capas iniciales, como en la distancia de las demás capas. Estos son parámetros ya de velocidad, ya dependiendo de tu impresora, así mismo se va a modificar. Digamos, si tenemos una Mono X, esa permite unas velocidades mucho más grandes. Si tenemos una Mono SE, también es un poco media la velocidad, y una Mono S también. Entonces podemos hablar de más o menos 100 milímetros sobre minuto en una Mono S. En una S 110 no, yo la pondría también en 100 milímetros sobre minuto, y así compensar la velocidad. Lo que es la Anycubic Photon, la primera, es una impresora lenta, tiene que ser los movimientos lentos, por eso la velocidad de 65 milímetros sobre minuto. Yo la he trabajado hasta 80 milímetros sobre minuto y hasta ahí da una buena acabado, da una buena resolución. La más rápida, digamos, de la marca Anycubic es la Photon Mono X. Su velocidad y tecnología de la pantalla le ayuda mucho a no perder calidad con estas velocidades tan altas que ella maneja. Entonces podemos manejar estas velocidades ya dependiendo de lo que ustedes cacharreen o de lo que ustedes hagan. Van a encontrar los parámetros ideales. ¿Qué queremos nosotros? A partir de aquí nosotros te vamos a dar unos parámetros base para que tú, con esta configuración de referencia que te estamos dando, puedas parametrizar tus impresiones o tus datos y empezar a cacharear. Todo depende también de la resina y de la impresora para que tú encuentres los datos ideales de todo lo que es la altura de capa, tiempos de exposición, alturas, capas totales, todo eso a partir de los datos que nosotros te damos. Como ven, aquí yo tengo Anycubic Gray 0.05. Esto es un perfil de impresión. Yo, como ven, pues tengo aquí varios perfiles de impresión. ¿Y cómo agrego esto? Simplemente aquí en esta hojita, añadir nuevo perfil, y se me agrega con este asterisco y este 1. Entonces, ¿cómo podemos modificar o cómo podemos clasificar nuestros perfiles de impresión? Digamos, yo tengo todos estos valores igual, pero la altura de capa me cambia. Entonces digamos, no, yo quiero que este perfil sea una altura de capa de 25 milímetros. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Todos los valores están iguales excepto la altura de capa. Entonces yo entro a modificar el nombre de mi perfil. Con esto yo digo, este perfil va a ser de una altura de capa de 0.025. Le damos Enter y ya, como ven, tengo perfiles de 0.025, 0.035 y 0.5. Ya, cuando yo quiera llegar de una a imprimir, simplemente lo selecciono y listo. Selecciono el que necesite y listo. Selecciono el que necesite y listo. Entonces, como ven, es una forma de
no entrar a modificar todos los parámetros simplemente por cambiar de altura de capa, sino que ya puedo seleccionar mi perfil, el perfil que yo quiera o la calidad que yo quiera sin tener que modificar otros parámetros. En este caso vamos a trabajar con una altura de 0.05, 4 capas iniciales, tiempo de exposición de 60 en esas 4 capas y el resto en 7 segundos. Una distancia de retracción de 4 en las dos distancias y retardo de apagado a 0.5. 0.5 es 0.5. Listo. Con esto ya queda aquí guardado. Simplemente seleccionamos el perfil y ya queda. Antes de comenzar a trabajar con el interfaz, vamos a aprender dónde podemos descargar archivos STL, o sea, los repositorios. Hay muchas páginas en internet que te permiten descargar STL. En este momento, las 3 mejores que nosotros usamos para descargar STL son Thingiverse, Cults 3D y My Mini Factory. Estas 3 páginas cuentan con STLs muy buenos, digamos en este momento populares. Los últimos 30 días están estas de aquí para guardar baterías, un ventilador portátil, para acomodar tus llaves Allen. Hay mucha comunidad que día a día va subiendo lo que son los STLs y nos permiten utilizarlos para poder descargarlos e imprimirlos. Digamos, hay que tener en cuenta porque estos archivos cuentan con protección de Creative Commons, que esto es son licencias de uso que en este caso están en este cuadrícula. Como ven, aquí dice Creative Commons y aquí podemos revisar si podemos vender el STL, si podemos imprimir el STL, si podemos reproducir el STL. Entonces hay que tener también en cuenta la licencia que nos permite el fabricante de estos STL. Lo mismo en Cults, también hay lo que es el Creative Commons. Son atributos que hay que tener en cuenta a la hora de comercializar. Más que todo es comercializar. Entonces, como pueden observar, hay infinidad de archivos, de aplicaciones, de clasificaciones. Podemos encontrar arte, moda, joyería, casa, arquitectura, artilugios, juegos. Ya en lo que tú necesites, lo que tú desees, pues ya esto acá es buscarlo y con eso ya encuentras el archivo más ideal a lo que tú necesites. Igual en My Mini Factory también se caracteriza mucho por subir esta clase de archivos de modelos de muñecos, modelados más complejos, diferentes personajes, ya sea de juegos, manga, anime, películas, videos, todo esto. My Mini Factory se caracteriza por subirlo. Como siempre, pues hay estas dos últimas páginas, Cults y My Mini Factory, trabajan con archivos tanto gratuitos como de paga. Si tú buscas, pues, por ejemplo, aquí hay uno gratuito. Entonces ya dependiendo de lo que tú necesites, digamos, quieres buscar chess o ajedrez, y aquí arriba te sale para que solamente te salgan los gratuitos. Entonces en este caso todos estos son gratuitos y como ven, pues igual al ser gratuitos no le quitan para nada lo excelente que están diseñados. Lo mismo para Cults, para My Mini Factory. Digamos, buscamos Viking y podemos encontrar tanto gratuitos como de paga.
En este caso, para los gratuitos, simplemente es fijarse en esto: precio, cualquiera, gratis o premium, o sea, pago. Entonces nos permite mucho clasificar si son baratos, si son gratis o no, y asimismo pues nosotros decidimos si queremos adquirir alguna pieza paga o buscar STL totalmente gratis. Thingiverse sí, por el momento no tiene archivos STL pago, todos son gratis, todos los pueden descargar y todos los pueden imprimir. Listo, vamos a seleccionar una pieza. Yo estuve viendo unas piezas de ajedrez y me llamó mucho la atención este de aquí. Como ven, pues uno entra al archivo y uno puede descargar todos los archivos. En este caso se descargarán tanto estas imágenes, los archivos STL, archivos .texto, que son las licencias para poder usarlo, y diferentes carpetas, o podemos descargarlas una a una. En este caso pues también podemos encontrar un resumen de lo que se va a hablar, de lo que tiene este archivo, de instrucciones de impresión. A veces traen parámetros de impresión específicos para cada archivo, y aquí nos sugieren diferentes archivos. Entonces este resumen o estos detalles son indispensables para leerlos y así entender un poco más cómo sacar una buena pieza, teniendo en cuenta lo que nos dicen los fabricantes, los diseñadores. Yo en este caso quiero imprimir este caballo, me parece que tiene una buena resolución. ¿Cómo podemos ver nosotros el STL mucho mejor? En este cuadrito podemos ver un poco más en 3D, la vista 3D de la pieza. Podemos manipularla, moverla y ver si nos agrada o no nos agrada. Como dije, nosotros podemos descargar todos los archivos o podemos ir a esta pestaña de aquí y descargar el que uno quiera. En este caso yo quiero este. Vamos a descargarlo. Y ya con esto ya podemos pasar a lo que es el interfaz de nuestro Chitubox. Ya estando dentro del Chitubox, en la parte superior izquierda, en este botón, podemos nosotros agregar el archivo. Buscamos el archivo, en este caso lo tenemos en el escritorio, y podemos agregarlo. Como ven, la pieza es más o menos grandecita en comparación con la base de impresión. Listo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros o cómo podemos manipular? Si tienen algún ratón, pues es mucho más fácil navegar dentro del espacio, porque con clic derecho podemos rotar lo que es la vista de nuestro archivo. Hundiendo el scroll del mouse podemos mover toda la escena, y girando el scroll podemos hacer zoom. Con el clic izquierdo lo que hacemos es manipular el STL, que en este caso estamos moviéndolo dentro del espacio. ¿Qué es esta opción que nos permite mover todo el STL? Como pueden observar, sale esta animación de lo que estamos editando. Esto es lo bueno de Chitubox. Tiene una muy buena ayuda didáctica, que al momento de nosotros pararnos sobre cualquier opción que vamos a modificar, él nos da un breve resumen de lo que realiza y una vista visual de qué es lo que estamos modificando. En este caso, mover, pues simplemente vamos a arrastrar en donde queremos ubicar nuestro archivo, y digamos, si al momento de insertar nuestro STL está de esta manera, o sea, elevado, nosotros podemos hacer que se coloque directamente en la base.
podemos centrarlo para tener una buena organización y podemos resetear la ubicación donde él estaba normalmente. El segundo botón es rotar. Como su nombre lo indica, podemos girarlo alrededor de cada uno de los ejes. En ese caso fue el eje X. Estos anillos de colores pues nos indican qué eje es el que estamos moviendo. Aquí también está un poco más de ayuda a la hora de saber en qué eje nos estamos moviendo. Entonces podemos rotarlo en cualquiera de esos tres ejes y así modificar la posición. Esto nos ayuda demasiado a la hora de nosotros imprimir, porque al ser una impresión por resina, o sea, un material líquido, siempre va a tender a caerse, y como se imprime de cabeza, pues la gravedad actúa sí o sí. No es lo mismo mandar a imprimir esta figura de la siguiente manera. No es lo mismo mandarla a imprimir así como está a imprimirla en diagonal. ¿Por qué? Porque cuando una pieza es muy plana, a la hora de nosotros ingresar soportes, a la hora de ingresar soportes, toda esta capa que se ve roja va a tender a pandearse. Entonces es un área muy grande para poder imprimirla totalmente plana. Por eso se recomienda mucho mandar a imprimir en diagonal, para que no ocurra lo que pasa, que es que se empieza a pandear. Ya la parte que tiene un área mucho más grande ya no está en color rojo, que quiere decir que pues va a necesitar soporte, sino que poco a poco se va haciendo lo que es la pieza. De esta forma es la forma en que se imprime, y por eso idealmente es mandar a imprimir o mandar hay que acomodar las piezas de tal forma que queden diagonal. ¿Cuánto diagonal? ¿Cuánto ángulo? Ya eso depende de ustedes, pero sí, un ángulo de 45 grados está bien, no hay ningún problema con eso. No hay ningún problema con eso. Listo. Digamos si queremos aplanar por una cara, o sea, en este caso mira cómo está el caballo, yo le doy aplanar por cara y selecciono una cara. Mira que me pone verde la malla. Entonces seleccionamos y ya nos posiciona el archivo STL. Digamos si queremos por este lado, o si queremos por la parte de la cresta, o por el lado de acá atrás. Ya donde uno decida, así mismo va a ser el movimiento. En escalar simplemente es para cambiarle las medidas a nuestro archivo, hacerlo más pequeño, hacerlo más grande. Si necesitamos varias fichas, pues es indispensable tener en cuenta lo que es el área. Y espejo simplemente es pasar, hacerle el mirror del archivo STL por si necesitamos la simetría de alguno. Ya en este caso hacemos simetría en X, simetría en Y y simetría en Z. Listo. Continuando con los botones de acá arriba, aquí pues es para agregar un archivo.
Este es para guardar un proyecto, no es para guardar el archivo para que se imprima en la impresora, sino que es para guardar un proyecto. ¿Qué quiere decir con esto? Digamos, yo tengo este caballo, pero quiero probar cómo es una configuración, entonces ahí sí lo mando, pero guardo el archivo para que me quede extensión Chitubox y más adelante pueda entrar a modificar el archivo como tal. Esto es para hacer capturas de video o tomar fotos de lo que estamos haciendo dentro del programa. No lo recomiendo casi porque la resolución o la calidad con lo que sale el video pues no es como la ideal. Estos dos botones son para hacer y deshacer. Ustedes, si pueden observar, pues me devuelvo justamente donde en la acción que quede anterior, y esta es para avanzar. Aquí vamos a copiar lo que es el archivo. Simplemente me quedan los archivos que yo voy copiando. Como ven, aquí se me llenó esto en la lista. Es la lista de los STL que tengo directamente en la base de impresión o en el espacio. Para seleccionarlos, simplemente con control, con shift presionado, y vamos seleccionando. La selección se va volviendo azul, un azul más claro, y el que no está seleccionado está un poco azul oscuro. Si pueden observar, estos tres caballos de adelante tienen una partición roja. Eso quiere decir que el archivo se sale de la base de impresión, por ende lo rojo no va a salir. Eliminamos estos y yo quería mostrarles un poco. Nosotros tenemos este caballo, ¿cierto? Y sacamos varios modelos. ¿Cómo hacemos nosotros para organizar esto? Pues simplemente aquí con este botón podemos organizar cómo queremos que esté ese archivo. Digamos, si queremos que todos estén en el centro o todos estén a un lado, en este caso el lado X, o todos estén en el lado Y. Lo bueno que tiene esta tecnología es que aprovecha muy bien el área. Podemos mandar a imprimir un solo caballo que se demore 1 hora, pero si mandamos estos 8 caballos me va a demorar la misma hora, porque no interesa cuánta área de impresión estemos usando, sino la altura. La altura es lo que nos va a dar cuánto tiempo de impresión realmente es lo que lo que se va a llevar toda la impresión. Entonces esta tecnología aprovecha muy bien el área y ayuda en optimizar mejor la impresión. Entonces, listo, así podemos acomodarlo, podemos organizarlos y podemos tener una buena colocación de las piezas. Listo, vamos a volver a esta escala normal para mostrarles la siguiente herramienta. La siguiente herramienta permite vaciar un STL. ¿Qué queremos nosotros si queremos vaciar un STL, o por qué queremos vaciar un STL? Y es porque, digamos, si tenemos una pieza que es solamente estética y no va a tener ningún esfuerzo mecánico ni algo con una fuerza exterior, pues simplemente para ahorrar material podemos vaciar la pieza. Si le damos en el botón, nos despliega este menú. Lo primero que vemos es las paredes. ¿Cuánto grosor quiero que tengan nuestras paredes al momento de vaciar? Con 2 milímetros es buena para tener un buen vaciado. La pared no es ni tan gruesa ni tan delgada. En precisión, pues en 0% no hay ningún problema. Y aquí vamos a ver si queremos que quede totalmente vacía o si queremos que tenga algún mínimo de relleno. Entonces, si no queremos ningún relleno, podemos darle ninguno, verificamos que esté en el interior para hacer un vacío interior y le damos comenzar.
Ahí, como ven, la barra de aquí se movió y ya podemos bajar con este scroll lo que es el archivo. Si pueden observar, está totalmente vacío. Y estas paredes ya miden 2 milímetros. Vamos a hablar lo del relleno. Si le damos un relleno, solamente tenemos un patrón de relleno y tenemos aquí la densidad del relleno. Si digamos queremos que tenga un relleno resistente con un 50%, está bien. Le damos comenzar y vemos que interiormente tiene una especie de rectángulos que indican la estructura de relleno. Si por el contrario queremos que tenga un relleno ligero, un 5% está bien. Otra vez, un 5%. Y ya vemos que no lo alcanza a hacer. Bueno, en este caso, en la parte inferior del caballo sí lo hizo, pero en la parte superior no. Vamos a dejarlo totalmente hueco para poder verificar la siguiente opción. Al nosotros vaciar un STL y tener obviamente la resina, puede que internamente la pieza quede con resina. ¿Qué hacemos con esto? Podemos agujerear con esta opción. Si le damos clic, podemos ver que podemos modificar la forma del agujero, que recomiendo mucho el círculo. El tamaño del agujero ya dependiendo de lo que ustedes quieran, si quiere que sea 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. Yo lo ideal lo dejo siempre en 2 para que pueda filtrarse mucho mejor la resina. La profundidad va ligada a la pared que tú le diste en la forma de hacer un agujero, de vaciar el archivo, perdón. Entonces, ya con profundidad tiene que ser mayor a la de la pared. Por eso pongo aquí 2.5 milímetros. Le damos a añadir agujero y como ven ya sale ese punto verde que nos indica dónde va a ser el agujero. Entonces, para poder filtrar bien la resina, lo ideal es hacerlo en la parte inferior, que es algo totalmente oculto, y posteriormente yo vi que esto tiene una estructura aquí interna, entonces vamos a hacerle un agujero aquí. Entonces, si ven, no alcanza a traspasar lo que es una pared. Entonces vamos a darle un poco más de profundidad, en este caso 5, y démosle control Z. Vamos a darle 5, añadir agujero y presionamos. Entonces ahí presionamos y ya podemos ver que el agujero perforó, y aquí vamos a darle otra perforación. ¿Listo? Bueno, como ven, aquí se ve como si estuviera dañado el STL. ¿Por qué? Porque ha perdido una capa o un triángulo de la malla del STL. ¿Qué es un STL? Primero que todo, es una serie de triángulos unidos entre sí que cubren todo un modelo 3D. Entonces, a veces, al momento de guardarlos o al momento de modificar los STL, pierden dichos triángulos.
¿Cómo hacemos nosotros para arreglarlo? Con reparar. Le damos reparar, reparación de automóviles, y ven que trató de recuperar todo lo que es el STL. Seleccionamos todo. Y ya él nos trató de cubrir la mayoría de la malla que hacía falta. Listo. Entonces, volvamos al objeto original. Con control Z, simplemente control Z. Y vamos a ver si quedó hueco. Vamos ya a modificarlo para pasar a lo que es la impresión. En este caso lo voy a imprimir un poco más pequeño para que también veamos la calidad. 30 milímetros de altura. Vamos a bajarlo a 25. Eso. 25, ahí está bien. Listo. Entonces, ya teniendo claro cada uno de estos botones, pues podemos aquí verificar lo que son vistas de cada una de las formas que pueda ver, desde arriba, frontal, del lado derecho, hacia atrás, del lado izquierdo, ver solamente en perspectiva la pieza, isométrica. Podemos ver el STL en sólido o en rayos X para verificar si no hay elementos internos, si las piezas no hay a veces STLs que vienen por partes. Entonces con eso podemos verificar si este STL es sólido o también tiene partes. Como han visto, puedo mover este scroll y ver capa a capa cómo se va a comportar la impresora. El listado de acá, lista de STLs. Podemos seleccionar y borrar la configuración de la impresora y del imprimir y el botón de slicer. Antes de ir al botón de slicer, tenemos que ubicar nuestra pieza de la mejor manera. En este caso yo voy a imprimir esta pieza de la siguiente manera. ¿Por qué así? Porque yo quiero que mis soportes no vayan a dañar lo que es la parte de la cara. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros retirar los soportes pueden quedar agujeritos o pueden quedar pequeñas señales y obviamente estéticamente no se ve de la mejor manera. En este caso lo voy a imprimir así y ya pasaremos a lo que es los soportes. Ya siguiendo con la parte de los soportes, vamos a la parte superior derecha y vamos a encontrar esta pestaña. Vemos que encontramos muchísimos parámetros, pero es algo que se puede modificar solamente una vez y ya con esto tenemos la configuración de los soportes. Lo primero que vamos a ver es esta altura de elevación Z, que en este caso son 3 milímetros. ¿Qué es esto? Simplemente que el archivo está sobre la base de impresión. Cuando nos pasamos aquí a los soportes, el archivo se va a elevar 3 milímetros. Esto para tener espacio de agregar soportes. Lo segundo es una serie de configuraciones de soporte que vamos a ver que tenemos tres clases de soporte. Fino, que en este caso es así, medio, que es así, y grueso, que es así. Aquí tenemos las tres clases de soporte. Por lo general usamos normalmente el medio porque no es tanto material desperdiciado y tampoco es tan frágil. Con esto ya podemos pasar a verificar cada uno
de los parámetros que necesitamos en los soportes. Vemos que tenemos 4 pestañas aquí: arriba, medio, abajo y balsa. ¿Qué es esto? Sencillamente, arriba va a ser este triángulo de la parte superior, medio es el poste del soporte, bajo es esta cúpula de aquí y balsa es toda esta área que se hace por debajo del archivo STL. En la pestaña de arriba vamos a modificar el contacto. Lo ideal es que sea esfera y normalmente manejamos un diámetro de la esfera de 0.8 milímetros. El contacto tiene que ser siempre la mitad del diámetro de la esfera. En este caso va a ser de 0.4. Pero ¿qué es lo que estamos modificando? Es esta esfera que se ve en la punta del soporte. Cuanto más ingrese la esfera, pues va a quedar mucho más rígido la unión entre los soportes. Si se aleja un poco la distancia de contacto con el archivo STL, digamos 0.2, 0,2, vemos que la esfera se aleja. Entonces, si ven, la esfera con un contacto de 0.2 se aleja del archivo STL y vamos a tener problemas a la hora de que la pieza se fije con los soportes. Por eso lo ideal es que el contacto de la esfera sea la mitad del radio de la esfera. Siguiendo, vamos a entrar a modificar lo que es el cono. ¿Qué es el cono? Este conito que se ve aquí después de la esfera. Nosotros entramos aquí a modificar su forma, ya sea en cono, pirámide o patín. Lo ideal es que sea en cono. Y el diámetro superior de este va a ser el diámetro que se una con la esfera. El diámetro inferior va a ser el diámetro que se una con esta bolita y la longitud de conexión es cuánto va a medir de largo. Estos parámetros pues son los más ideales que encontramos a la hora de realizar nosotros nuestras pruebas. Esta es la parte de soportes automáticos o manuales, ya lo vamos a ver. En medio, en la pestaña de medio, vamos a ver todo lo que es el poste, el diámetro 1.2 milímetros, cilindro para que sea algo mucho más fácil de sacar, ángulo de 70, eso quiere decir que va a entrar a modificar el ángulo con que va a quedar el cono, la forma del pilar. La idea es que sea en cono para que tenga una buena simetría a la hora de tratar los soportes. Diámetro 0.05, profundidad superior de 0.3 y profundidad interior de 0.3. Eso es para los soportes cuando se tocan entre sí. Digamos, en este caso podemos agregar un soporte aquí y vemos que ahí lo agregó. Esos son soportes que más adelante obviamente hay que quitarlos. Listo. La parte de abajo simplemente va a ser la orilla que va a tener el soporte, pero esto se reemplaza con la balsa, que es todo el área que se está
reflejando debajo del archivo STL. Para soportes automáticos, lo que tenemos que tener en cuenta es el ancho cruzado, que es cuánto va a ser la distancia mínima para que se agreguen esos trenzados entre los soportes. La altura inicial de cruzado es una altura mínima a la cual se va a entrelazar cada uno de los soportes para así hacerlos mucho más rígidos. La densidad del soporte va a depender mucho de lo que es el archivo, porque digamos, si es algo muy pequeño no necesita tanta densidad. En este caso yo lo voy a bajar más o menos a 50 para que tampoco excedamos en material. Y un ángulo de 45 que nos permite darle, es el ángulo mínimo para que realice soportes. Aquí tenemos dos botones, plataforma o todo. Plataforma simplemente va a ser soportes que vayan desde la base de impresión al modelo, y en todo va a ser, digamos, donde estén los puntos. Si le damos todo, ven que hizo tanto abajo como aquí arriba durante la impresión. Si nosotros queremos agregar soportes manuales, lo podemos hacer utilizando esta opción, y ya simplemente vamos y damos clic en cada uno donde queramos realizar. Las áreas de color rojo son las áreas donde va a necesitar soporte. Entonces la idea tampoco es llenarlo en su totalidad, pero sí ayudarle con una serie de punticos de soporte. Si deseamos eliminar soportes, podemos darle en esta segunda pestaña, damos clic al soporte y le damos suprimir. Así es de fácil, podemos entrar a borrar un soporte. En este caso ya podríamos entrar a imprimir lo que es la pieza impresa, pero voy a entrar a modificar un poco el ángulo para que la pieza me salga un poco mejor. ¿Por qué? Porque identifiqué que al momento de realizar este voladizo, si lo dejábamos como estaba antes, vemos que en este momento va a perder esta capa. Estos son denominadas islas. Las islas son donde inicia el archivo STL. Entonces aquí va a requerir soporte, pero este soporte aquí está tan pegado que podría fundirse con la pieza y al momento de retirarlo pueden dañarse. Entonces en este momento lo ideal que yo estoy viendo es acomodar un poco mejor la pieza y ver que puede hacer la impresión sin necesidad de un soporte en la parte del hocico. Listo. Así más o menos uno va identificando cómo es la ideal forma de imprimir nuestro archivo. Entonces ya con esto ya podemos darle plataforma y vemos que ya nos puede hacer el archivo. Si vemos que le hace falta un poco de soporte, se lo damos, ningún problema. Y por lo general, cuando son voladizos así, yo trato como de darle un poco de más soporte. De esta forma. Vemos que aquí sale un punto de que puede agregarse algún soporte ahí. Vamos a ver si lo podemos sin necesidad de tocar la pieza.
Exacto. Así ya podríamos mandar a imprimir lo que es esta pieza. Ya teniendo nuestro archivo de la mejor manera posicionado con los soportes y los parámetros ideales para imprimir, ya simplemente vamos a darle el botón de Slice. Como ven, la barra carga y esta es la interfaz que nos sale al momento de darle en el botón de Slice. ¿Qué podemos nosotros identificar aquí? Bueno, cómo está configurada la pieza. Esto es cómo a medida de la pantalla LCD va a proyectar las capas de impresión. Es tal cual la pantalla LCD va a mostrar las capas. Aquí abajo podemos ver los parámetros que le dimos para imprimir, y del lado derecho es toda la información que vamos a necesitar: la máquina, la resina, el volumen de impresión, peso de impresión, el precio, que como les dije es un estimado erróneo, por decirlo así, y el tiempo. ¿Qué necesitamos aquí nosotros para costear al final nuestra pieza impresa? Simplemente el volumen de lo que es la impresión y el tiempo de la impresión. Esto ya más adelante Juan Camilo va a ser el encargado de hablarles todo lo que es el costeo de las piezas impresas. Entonces con esto ya lo podemos guardar en la memoria USB, y en este caso hay que tener muy en cuenta cuál va a ser el formato que nosotros vamos a usar para imprimir nuestra pieza impresa. Entonces hay que tener muy en cuenta, leer muy bien el manual, porque digamos la Fotón es un archivo .pws, pero la Fotón Mono X es PMX. La Fotón Mono S es PWS, pero la Fotón Mono SE es PMS. Entonces hay que entrar a revisar qué archivo o cuál es la extensión que lee su máquina. Le damos a guardar y ya simplemente la barra se va a ir llenando a medida que va terminando el proceso de